Sí, se escucha, presidente del grupo. Hola. Sí, Hola. doctor, sí se escucha bien. Perfecto, gracias, disculpe. Bien, vamos a ver hemorragia digestiva varicela. Esta es una charla que presenté en el Congreso Nacional de Gastroenterología, así que está bastante actualizada. Bien, la hemorragia varicial tiene un cuadro clínico que se puede expresar a través de la hematemesis, que es la expulsión de sangre en pozos de café, o sea, habitualmente un poco oscura, la melena, que son deposiciones negras, como la brea, que tienen muy mal olor. Usted siempre que ve a un paciente con melena tiene que preguntarle si ha consumido bismuto, ¿ya? Bismutol, porque eso puede hacer que las heces sean negras, ¿ok? Y también el hierro. Si el paciente dice que ha consumido uno de esos dos medicamentos y usted tiene un hematócrito, hemograma normal y signos vitales normales, eso no es melena. Si tiene dudas, y de hecho se tendría que hacer a todos los pacientes que tienen hemorragia digestiva un tacto rectal, porque con el tacto rectal usted va a ver en el dedito del guante la característica. A mí me llaman a veces un montón de veces por pacientes que están en piso y me dicen, doctor, hay un paciente que, no sé, le operaron de una cirugía pulmonar y me llaman porque suponen que tiene melena. Entonces, le hago un tacto rectal y son heces de color verde oscuro que simulan la melena, ¿ya? Pero no son melena. Además de que no tenía el olor típico de la melena. La melena tiene una fetidez sumamente importante, que si usted está en un cuarto, el paciente que hace melena en ese momento y hay que cambiarlo, le deja el olor de la melena en todo el cuarto. Es decir, no tiene el olor de una materia fecal común y corriente, sino es un olor sumamente fétido, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que usted tiene que hacer para poder diferenciarlo. Y por último, la enterorragia. La enterorragia es la expulsión de sangre roja rutilante en gran cantidad con descompensación hemodinámica habitualmente a través del recto. Esto sucede cuando la sangre pasa con suma velocidad al intestino y como la sangre produce un aumento del peristaltismo, no se da el mecanismo por el cual se forma la melena, sino que sale tal cual. Ya, por ejemplo, una varice que esté sangrando de techo en gran cantidad, pasa rápido el intestino delgado, pasa rápido el colon y sale, ¿ya? Tal cual es expulsada del cuerpo. Bien, algo muy importante en la resucitación es tratar de tener un equilibrio para evitar, por un lado, el riesgo de fallo de órganos por disminución de oxígeno y por otro lado, persistencia de sangrado por sobrehidratación. Y eso lo hacemos a través de los signos vitales. Frecuencia cardíaca, presión arterial. Eso es lo más relevante. Porque si usted le pasa muy poco volumen, ¿qué va a hacer? Generarle una insuficiencia aguda prerrenal, ¿no es cierto? Y si en cambio lo hidrata demasiado, cuando hay una cantidad de volumen amplia en el cuerpo, eso también pasa al sistema venoso y por ende va a persistir el sangrado, ¿ya? Y también hay acumulación de líquido en tercer espacio. O sea, si el paciente tiene ascitis, la va a empeorar. Si tiene derrame pleural, le va a empeorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos la presión arterial sistólica, que idealmente tenemos que mantenerla en 100 miligramos en 100, y la frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Milímetros de mercurio, perdón, la había olvidado. Presión arterial 100 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. La hemoglobina no hay que mantenerla muy alta, porque si uno la mantiene muy alta, eso también hace que persista el sangrado. Eso ya está demostrado en muchos estudios. Entonces hay que mantenerla entre 7 y 8 y en los cardiópatas 9, ¿no? Porque ellos sí tienen que tener un volumen importante de circulante. Ahora, hay una cosa que hay que aclarar y es que si el paciente sangró, se lo está compensando, tenemos este valor, lo mantenemos de pronto en las primeras 24 horas, hasta eso ya seguramente se hizo la endoscopía. Y si el resto de días no sangra el paciente y la frecuencia cardíaca se mantiene bien y la presión se mantiene bien, pues ese es el valor que tenemos que mantener. Ahora, si el paciente está sangrando continuamente, este no es el valor que tenemos que tener. Tendríamos que quizás pasar una mayor cantidad de volumen.
¿Por qué? Porque va a ser un valor falso, ¿ya? Porque si usted tiene un paciente que sangró, después de las 24 horas es cuando usted tiene realmente el valor real de ese paciente. Ustedes saben que cuando nosotros estamos midiendo hematócrito, sobre todo hematócrito, es una relación entre los elementos figurados, ¿sí? En este caso los glóbulos rojos, y el plasma. Entonces, eso tiene un equilibrio, de tal forma que si en las 24 horas tenemos este valor, 7-8 gramos de decilitro, y el resto del día el paciente no sangra, perfecto, ese es el que hay que mantener. Pero si el paciente sigue sangrando, este no va a ser un valor, no va a ser un valor real que tiene el paciente, ¿ya? Entonces ahí tendremos que utilizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca para saber cuánto teníamos que pasarle de volumen y cuánta cantidad de sangre teníamos que transfundir. En la actualidad se transfunden glóbulos rojos concentrados, ¿ya? Si usted ya ha transfundido 3 unidades, lo ideal es alternar ya con plasma, porque si no, usted solo está pasando glóbulos rojos, pero no está pasando los factores de coagulación. Los factores de coagulación están en el plasma. O sea, le mejora la volemia parcialmente, ¿ya? Si el paciente tiene alteración de la conciencia, pues hay que intubar al paciente y además nos facilita disminuir la cantidad de episodios fatales relacionados con la broncoaspiración, ¿cierto? Esto es lo que, digamos, apoya la estrategia de no transfundir excesivamente. Este estudio que se publicó en el New England, que lo hizo Villanueva, demuestra que el porcentaje de supervivencia es mucho más alto en los pacientes que reciben una terapia sanguínea restrictiva, o sea, no transfundir una gran cantidad de glóbulos rojos, ¿ya? Sobre la liberal, ¿no? Que tienen una menor sobrevida, ¿ya? Esto fue para sangrados en general, pero también había pacientes con hemorragia digestiva varicial. Miren, por ejemplo, es el dibujo que tiene aquí pacientes cirróticos, ¿no? Con Child-Pugh A y B. Y ustedes notan que la terapia restrictiva, ¿sí?, está por debajo de la unidad. Y eso quiere decir que tiene un efecto de protección, ¿no? Cuando usted analiza este tipo de imágenes, ¿ya?, siempre va a tener el número 1,5. Si algo está por debajo de 1, quiere decir que es protector. Y si algo está por encima de 1, quiere decir que es deleterio o negativo. En los pacientes con Child-Pugh C, en cambio, estaba en la mitad. ¿Qué quiere decir? Que no afecta mucho. O transfundirlo en una gran cantidad o en una poca cantidad. Este es un metaanálisis, ¿ya? Donde también se analiza lo mismo, terapia restrictiva o terapia liberal, y ustedes ven que finalmente el rombito está por debajo de la unidad, ¿no es cierto? Y quiere decir que la terapia restrictiva es favorable para el paciente. Este es otro metaanálisis, ¿ya? También demuestra lo mismo, es un poco más actual. Cuando el paciente llega con una hemorragia varicial, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Diagnosticar si el paciente tiene o no alguna infección. Una celulitis, una neumonía, porque generalmente eso es lo que precipita el sangrado. Y siempre hay que iniciar antibiótico-terapia. Si usted tiene un foco bien definido, pues usa la droga de acuerdo al foco. Pero usted no tiene ningún foco, igual tiene que pasarle antibióticos. Este es uno de los pocos casos donde hay que pasar antibióticos sin tener un foco bien definido, ¿ya? En la mayoría de casos no hay que administrar antibióticos de forma profiláctica. Podemos utilizar las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, ¿sí?, sobre todo en personas que tienen cirrosis avanzada y que han consumido previamente quinolonas, o sea, ciprofloxacino o levofloxacino. Y ertapenem, que es un carbapenémico en pacientes que tienen cirrosis e infección por enterobacterias productoras de beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque si le dan ceftriaxona va a tener una acción nula, ¿sí?
Hay que prevenir la encefalopatía a través de 3 drogas: la lactulosa, la rifaximina y la L-ornitina, L-aspartato. Esta última es un poco reciente, antes no se la consideraba como una droga que podía disminuir la encefalopatía. Esto si está el paciente con posibilidad de utilizar la vía oral, sea en sobres, 1 cada 12 horas, pero si el paciente está intubado, se lo puede administrar por vía intravenosa, ¿ya? La lactulosa, si el paciente está intubado, se tiene que administrar por vía rectal, o sea, hacer enemas de lactulosa cada 8, cada 12 horas. Y después cuando el paciente ya puede utilizar la vía oral, se da 15 cc cada 12 horas con la finalidad de mantener 1 o 2 deposiciones al día. Si usted hace eso, el paciente está expulsando el amonio por las heces, digamos, en términos sencillos. Si el paciente evacúa poco, se está acumulando el amonio. Usted lo va a evidenciar por su estado de conciencia. Si el paciente también evacúa demasiado, se va a deshidratar. Entonces usted tendrá que ir regulando la dosis de la lactulosa en base a las heces. Lo importante es que evacúe 1 o 2 veces al día. Y la rifaximina es un antibiótico no absorbible, ¿sí? Que también se utiliza en conjunto con la lactulosa, ya a dosis de 400 miligramos cada 12 horas. El tratamiento farmacológico se hace a través de la triliprecina, que viene con el nombre comercial de Gliprezin. Se da 2 miligramos en bolo, luego 2 miligramos cada 4 horas por 2 días y luego 1 miligramo cada 4 horas. Las ampollas vienen de 1 miligramo. Es un poquito difícil conseguir porque no se la utiliza mucho, porque a veces tiene efectos adversos. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente cardiópata no se puede utilizar porque esta es una droga vasoconstrictora, pero es la única droga que ha demostrado una disminución de la mortalidad hasta un 30%. En muchos países donde tienen un buen sistema de paramédicos, cuando el médico conoce la historia del paciente y sabe que es un paciente cirrótico, ya estando en la ambulancia y después de haberle colocado una vía y ya le está administrando 2 miligramos de glipresina, de triliprecina. ¿Por qué? Porque eso va a disminuir la posibilidad de que el paciente fallezca durante el traslado de la ambulancia. Se va a permitir que el paciente llegue vivo al hospital. Acá utilizamos sobre todo el sandostatin, que es el octreotide. Ya, el octreotide a su vez es un análogo de la somatostatina. Se utiliza a dosis de 50 a 100 gramos en bolo y luego una infusión de 50 microgramos por hora. Como las ampollas vienen de 100 microgramos, ya la dosis ya digamos preparada son 12 ampollas en 100 cc de solución salina a 5 ml hora. El tratamiento endoscópico consiste en la ligadura de varices. En el 90% de casos conseguimos un control. Igual puede haber un resangrado en el 15% de casos, ¿no? Pero comparado con la escleroterapia, que ya casi no se usa, tiene menor sangrado, menor mortalidad. El tiempo. Mucho se discute si la ligadura tiene que hacerse muy precozmente o no. A mí cuando me llaman por un paciente cirrótico que ha sangrado, pregunto cuántas horas han pasado de eso. Porque si el médico pretende que el paciente llegue a la emergencia, apenas le ha puesto una vía, no le ha hecho un examen, yo le hago una endoscopía, no lo voy a hacer, porque está mal. Al paciente primero hay que compensarle hemodinámicamente, hablar con los familiares de los riesgos. Obviamente si viene solo, pues se hará en base a lo que tengamos a la mano, ¿no es cierto? Pero se ha visto que los pacientes que tienen procedimientos realizados antes de las 12 horas, ya, no permanecen tan libres de resangrado como los que se hacen después de las 12 horas, ya, teniendo una desviación estándar en este último caso de 47 horas, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación, ya, hay una diferencia significativamente estadística entre ambos grupos. O sea, los que se hicieron una endoscopía urgente, o sea, antes de las 12 horas, y no urgente después de las 12 horas. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno hace la endoscopía muy rápido, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Voy a encontrar un charco de sangre, no voy a ver nada, y no voy a poder trabajar. Y si el paciente no está intubado, ¿qué va a suceder? Se va a broncoaspirar, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que sucede, y eso es lo que sucede en muchos hospitales. Los pacientes se broncoaspiran porque por ahí llega un gastroenterólogo joven, el clínico tiene más experiencia, viene trabajando más 10 años allí y quiere presionarle al endoscopista para que haga rápido el estudio, sin siquiera verlo compensado hemodinámicamente. A mí me pasó eso cuando yo recién llegué a Argentina.
pero yo sí había trabajado en hospitales allá y sabía cómo tenía que ser. Y no me dejé presionar y terminé haciendo el procedimiento cuando tenía que hacerlo. Y en algunos casos, donde no se había conocido bien la cantidad de horas, ya, yo he pedido al anestesiólogo que me intuba al paciente. Y cuando he entrado, he encontrado el estómago lleno de sangre con un charco de sangre. Con un sangrado activo en un charco de sangre. Y ahí es poco lo que se puede hacer. Quizás poner un clip o ligar una sola varice, ¿ya? A diferencia de que se compense al paciente, se le coloquen las drogas vasoactivas, se le pongan procinéticos para que esa sangre vaya hacia abajo, y ahí sí trabajar, buscar el sitio de sangrado y hacer la hemostasia. Estos son los dispositivos que nosotros tenemos para hacer las ligaduras. ¿Ya? Hay varias marcas. Déjame ver si esto corre. Bueno, esa es una imagen de un esófago con muchas varices esofágicas. Miren, son varios cordones rojos. Eso quiere decir que tienen potencialmente capacidad de sangrar. Es decir, este es un paciente que sangró, se hicieron las drogas que se hicieron, se hizo el tratamiento que debía realizarse, ¿ok? Y ya pasamos a hacer un tratamiento en un paciente con un esófago limpio, con un estómago limpio, o sea, trabajar bien como se debe, ¿no? No digo que si hay un sangrado en un paciente descompensado no haya que hacerlo de urgencia, no, tampoco es eso. Pero si el paciente se compensa, hay que hacerlo en esa cantidad de tiempo. Si el paciente, en cambio, sangra de manera activa, o sea, hace una hematemesis tras otra, habrá que intubarlo y ahí sí hacer la endoscopía sin importar el tiempo. Pero si el paciente hace una hematemesis, está igual con su descompensación hemodinámica, hay que compensarlo y de ahí hacer el estudio en el tiempo adecuado. Así funcionan las cosas. Es decir, tiene que haber una buena comunicación. Esto es lo que se hace, ¿no? Aspirar la varice y ponerle una liga. Luego en esta zona se va a hacer una fibrosis, ¿ya? Y esa fibrosis pues va a impedir que se forme una nueva varice en ese sitio. Por eso es que es muy importante hacer sesiones seriadas. Hay muchos médicos que hacen una ligadura y dicen, ya listo, ya está curado, y no es así, vuelven a sangrar. Al paciente hay que hacerle varias ligaduras, a veces 3, hasta 4 yo he realizado, hasta ver que ya no tengan ninguna varice, y de ahí sí ya decirle, bueno, vamos a hacerle un control cada 6 meses o cada 12 meses, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces todo depende del control. Después del procedimiento hay que esperar 10 o idealmente 12 semanas, perdón, sí, 10 o 12 semanas para hacer una segunda sesión, después la tercera. Es mejor colocar al paciente así, con hiperextensión, para pasar más fácil el tambor. No se puede hacer una ligadura si el paciente tiene micosis esofágica, y eso es sumamente importante, porque si yo le ligo a este paciente, estoy seguro que va a tener un resangrado, perdón, va a tener un sangrado profuso. Esta es la presencia de cándida, ¿no? A nivel esofágico. Eso le pasó a una compañera una vez. Había un médico que era cirujano, que tenía un paciente con hemorragia varicial. A veces hay médicos que no tienen nada que ver la enfermedad del paciente con su especialidad, pero quieren seguirlo viendo y quieren seguir manejándolo como ellos quieren. Y eso les va a pasar. Y bueno, y él quería que le hagan la ligadura. Quería que le hagan la ligadura, teniendo hongos. Entonces estaba con una compañera que había vuelto de Brasil, igual joven, médico como de 60 años, presionándola, y no sabía qué hacer. Entonces me llamó a mí, como yo ya tenía más tiempo trabajando, le dije, no, doctor, no se va a ligar. Si yo le pongo una liga, el paciente sangra y se muere. Y va a sangrar diciendo que nosotros le hicimos la endoscopía y después eso sangró. No va a decir, no, es que el doctor le dijo que le ligue y es culpa del cirujano. No, es culpa del médico que acepta hacer. O sea, si usted le presionan para hacer algo y usted acepta, usted pasa a ser el culpable.
¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. También se pueden colocar clips, hemostáticos, Ovesco, stent también. Este fue un caso de una paciente que se hizo una ligadura, se cayó la varices, a veces eso pasa, y empezó a sangrar profusamente. Entonces le tuve que colocar unos clips. Eso lo publicamos en una revista de aquí, de la Facultad de Ciencias Médicas. También hemos colocado Ovesco, yo he colocado 2 Ovesco, que eso casi no se hace. La mayoría de médicos tienen miedo a colocar ligas, o sea, lo que yo les estoy diciendo, si lo escucha otro médico va a decir que yo estoy loco, qué sé yo. Pero sí está escrito en la literatura, ya, nosotros podemos poner liga en las varices, pero dicen, pero ¿cómo vas a poner un clip en una vena? Pero si la vena tiene pared muscular, igual se puede hacer, yo lo he hecho. Yo tuve una paciente que tenía un sangrado de una varice sumamente grande, ya que ya le habíamos ligado, se cayó la liga, le habíamos puesto clips, se cayeron los clips. Y lo único que podía hacer es ponerle esto, un clip Ovesco. ¿Cómo vamos a poner un clip Ovesco? Bueno, lo hicimos y el paciente sobrevivió. No había otra cosa que hacer. A veces se pueden poner stents también para, digamos, tapar el sitio del sangrado, ¿ya? Entonces siempre es importante retirar el aire del estómago antes de ligar, iniciar la ligadura por encima de la línea Z, y si se vence un vaso visible en la varice, no soltar la aspiración. Bueno, esto vamos a pasarlo. ¿Qué pasa si un paciente resangra? Bueno, hay muchas opciones. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar un dispositivo que ya en Europa se usa hace mucho tiempo, que se llama Hemospray, que recientemente llegó acá a Ecuador, quizás hace un año, pero solamente lo tiene una institución, que es IESET, en el OMNI. Esto lo distribuye una marca que se llama... Miren, este es un paciente que había sangrado, miren, pura sangre, ¿no? Cuando a veces se hace muy precozmente. Entonces se le aplicó esta sustancia que se llama Hemospray. Esto es como un polvo que al ponerse en contacto con la sangre se polimeriza, ¿ya? O sea, se endurece. Entonces, de esa manera, donde hay un sangrado de cualquier tipo, no solo varicial, sangrado por úlcera, sangrado por un tumor, para un tumor es sumamente útil, ¿ya? Entonces, después de eso, se hace un control y miren cómo está la mucosa sin ningún tipo de sangrado, ¿no? Eso también podemos usar. Se pueden colocar clips, esto es lo que yo hacía a veces. Esto lo hizo mi mentor, Carlos Robles. Cuando recién lo presentamos ¿dónde fue esto? En Perú, que fue el Congreso Panamericano. Todita, a mí me querían linchar, decían, ¿cómo van a poner clips? En un congreso, pues lo presentamos. Y no nos fue mal, ya, pero la mayoría de médicos estaban en contra de esto. Y resulta que esto puede salvarle la vida a un paciente. Bien, cuando hay un sangrado persistente, a pesar del tratamiento farmacológico y endoscópico, se pueden colocar TIPS, ¿ya? Que básicamente es la colocación de un stent metálico totalmente cubierto que va a unir el sistema portal con el sistema venoso central, ¿ya? Entonces, de esa forma va a disminuir el grado de hipertensión portal. También se puede colocar después de un resangrado que ha tenido un segundo intento endoscópico de terapéutica, ¿no? Esto se coloca por vía transyugular, ¿sí? Y por ese mecanismo es que entra el stent. Eso lo hacen los radiólogos. También hay varices esofagogástricas. Esta es la clasificación de Sarin, perdón. La divide en varices gastroesofágicas 1, que son aquellas que van del esófago a la curvatura menor. Las tipo 2 van del esófago al techo. Las varices gástricas aisladas tipo 1 son las que están en el fondo gástrico y las tipo 2 son las que están a nivel del antro. Como tratamiento se puede inyectar cianocrilato, también colocar clips, como hemos hecho nosotros, y actualmente se hace la endoscopía con coils y cianocrilato, ¿no? Este es un trabajo que se hizo también donde yo trabajaba. Estas son varices esofágicas vistas por econdoscopía, ¿ya? Entonces se ve, miren la nutrición, es grande. Después de eso, se pincha la varice, literalmente, ¿ya? Y se va colocando cianocrilato y coils. Los coils son unos alambrecitos que también se utilizan mucho en cardiología o en terapia endovascular, que van a ocupar un espacio en un sitio donde hay un sangrado. Entonces miren después del tratamiento cómo disminuye la cantidad de vasculatura.
Y obviamente ese es el tratamiento de elección. Miren, aquí ya desapareció. Ya, esto es lo último, ¿no? Un algoritmo. Cuando un paciente tiene una hemorragia varicial, pues tiene que hacerse la endoscopia después de haberle compensado hemodinámicamente, ¿no? Idealmente, en las primeras 12 horas, según muchos estudios, acabo de mostrarles uno que dice que no es tan confiable hacerlo antes de las 12 horas, sino de las 12 horas en adelante. Estoy de acuerdo, de las 12 horas a las 24, me parece más lógico. Si hay varices gástricas, pues el tratamiento consiste en cianocrilato o cianocrilato COIS por ecoendoscopía, que me parece que es el tratamiento de elección, y también como una alternativa a los clips. Si esto fracasa, el paciente va a TIPS. Si hay un sangrado severo desde el inicio, en un paciente con Child VOC, se puede hacer TIPS desde el inicio para bajar la presión portal y después de eso hacer la endoscopía para ver qué tipo de lesión tiene. Por ejemplo, si tiene una varices esofágica, pues ya ligarla, ¿no? Si hay varices esofágicas y hay control, pues se tendrán que hacer sesiones seriadas, como decía hace un momento. Si fracasa, pero el resangrado es leve, se puede repetir la endoscopía. Y si aquí se logra controlar, pues sesiones seriadas. Si esto fracasa, va a TIPS. Si en caso el fracaso es grave, es decir, se hizo la ligadura y se cayó la varice, se cayó la liga y empezó a sangrar de forma importante, se puede colocar un stent o el balón de Sage-Stang en Blackmore. En muchos países ya se dejó de utilizar este balón, nosotros nunca lo hemos utilizado porque lastimosamente tiene un efecto adverso que es el de producir necrosis esofágica. Y el stent no tiene ese efecto adverso, por ende ya se está dejando de usar en muchos lugares el balón. Lastimosamente es un poco más costoso, quizás esa es la limitante, ¿no? Si esto fracasa, pues va a TIPS. Bien.